muchas de las adolescentes, porque yo también hago charlas en adolescentes y educación, empiezan hoy en día con actividad sexual anal. Porque quieren mantener su virginidad. Entonces es un concepto cultural, social, que nos ha hecho mucho daño como sociedad, especialmente al género femenino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa a los hombres que sienten una disminución del deseo? ¿Qué es lo que puede estar detrás y cómo se puede ayudar? No hay una frecuencia normal, ni buena ni mala. Hay una frecuencia que los satisface como pareja, que los hace feliz. Y lo que se maneja es la insatisfacción de la pareja. Me ha pasado, y por eso aprovecho la instancia de mencionarlo, que algunas parejas van a urólogo, ginecólogo, por este tipo de cosas y le dicen, ay, pero cómprense un juguete, cómprense un Satisfyer. No va a solucionar todo. Sí, es súper fácil. En realidad es una muy mala indicación porque no se soluciona con eso. Eso nosotros lo podemos utilizar en etapas donde ya la base está sólida, está conversada, hay muchos temas que ya se resolvieron. Lo vi sacar la basura y me pareció tan excitante. Y eso realmente sí pasa. Difícil, No. o sea, hombres, como dejen de comprar flores, dejen de traer chocolate, están haciendo el ridículo, como saquen la basura, Hagan el menú semanal. Hagan una sopita. Bienvenidos a La Nuestra Podcast, el espacio donde parejas conscientes aprenden a crear relaciones audaces, prósperas y expansivas, sin perder la chispa en medio de la rutina y el caos cotidiano. Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast, la tuya, la mía y la nuestra. Hoy día tenemos una gran invitada, estamos muy emocionados en verdad con la Cami. Hoy día está con nosotros una colega, Marcela Gallo. Ella es médico cirujano y especialista en sexualidad clínica. Sexóloga, para Sexóloga. ser específicos. Sí, para ser específicos. Con 2 formaciones, diplomados y postítulos en el área. Claro. Y hoy día, en realidad, queremos conversar de este tema, que es un tema apasionante, es un tema que atraviesa todo el ciclo de la vida humana, pero no sé cómo es para ti, Cam, pero todavía yo siento de que es un tema que sigue siendo difícil. Sí. Está lleno de misterio. Todavía pasa que a muchas personas les da vergüenza hablar de su vida íntima. Y hoy día queremos abordar esto, queremos conversar, queremos abrirlo. Y para eso tenemos aquí con nosotros a Marcela. Así que muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida a este espacio, a nuestro living, a nuestra casa. No, gracias a ustedes por la invitación. Un Buenísimo. placer. Bien. Queríamos hace mucho rato hablar de sexualidad. Sabemos que para las personas que son de nuestra comunidad, que les interesa nuestro contenido, es un tema literalmente candente. Pero primero nos gustaría conocerte a ti, como conocer eres la primera sexóloga que conozco. ¿Sí? Sí, también. Ok. Sí, un honor. Muchas gracias. Entonces, tal vez como saber qué lleva... Ustedes son colegas, Juan Sebastián. Sí. ¿Cómo una médica se transforma en sexóloga? ¿Cómo fue tu camino para llegar a decir, ¿sabes qué? Quiero especializarme en esto. Ay, igual que linda la pregunta, porque no suelen hacerme esa pregunta y obvio que hay una historia detrás. Como médicos generales, médicos cirujanos, no nos enseñan nada del área de la sexualidad. Con suerte un poco yo creo que en pediatría cuando hablan de pubertad y un poco los temas como más de desarrollo, en ginecología de reproducción, pero de sexología como tal, como de la actividad sexual, del erotismo y del desarrollo de la identidad, la orientación, la expresión, que también es otra área, yo creo que no nos dicen casi nada. Y cuando recién egresé, trabajé mucho en urgencia. Yo creo que lo primero que vi del área de la sexología fue un priapismo, que yo no manejé claramente, pero que ahí ya empecé a pensar, esto nunca lo vimos, ¿qué hubiese hecho yo? Como que ahí empezó un poco mi curiosidad y después hice policlínico en una universidad cuando viví en Valdivia un tiempo y mucha gente se acercaba a preguntar por temas de sexología con mucha vergüenza, mucho miedo y a mí me pasaba que me sentía como muy injusto para ellos que llegaran a mí por eso y que yo no supiera. Y en realidad habían tocado hartas puertas antes. Entonces en ese momento vino la pandemia y yo ya había estado hablando de este tema con mi marido y que en ese tiempo era mi novio
Y él me envió el primer diplomado. Me dijo, oye, mira, están haciendo este diplomado en la universidad, porque hay varios, como que si uno se mete, hay muchos como de escuelas, pero igual es diferente hacerlo en una universidad. Y él me lo envió y yo le dije, chuta, igual, las lucas, estaba la pandemia justo. Y no, me dijo, dale, te va a ir bacán. A él le encantó la idea desde un principio, no sé por qué. ¿Por qué será? Claro. Había un conflicto de intereses. Y entré, pues, y me fue súper bien. Fui una de las mejores calificadas. Además, mi estudio final fue de educación sexual, que creo que también es un temazo. Total. Y ahora, de hecho, después de terminar mi postítulo, que fue avanzando en esta área, estoy haciendo clases en el mismo diplomado. Soy docente del diplomado. Buenísimo. Entonces, bueno, así partió. Después empecé a escribir artículos del tema. Presenté el año pasado, el año pasado porque estaba embarazada, en las FLACES, en el Congreso Latinoamericano de Sexología. También presenté en relación a educación sexual y disfunción eréctil. Y me he estado como manejando harto en el área. Ha estado bien entretenido. Qué linda historia, porque de alguna manera fueron tus propios pacientes los que te hicieron la petición. Exactamente. No es como una idea preconcebida de como un camino de especialidad, sino que tú sentiste que había una necesidad, como que es muy mágico eso, que la gente que necesita tu ayuda se cruza en tu camino y uno escucha o no escucha ese llamado. Sí, sabes que antes de salir yo quería ser médico de familia y creo que tiene mucho que ver también. Como que ahora tengo un consultorio en Nueva Brava, en un pueblito chiquitito, van personas de todas las edades y igual consultan por cosas del área sexual y comentan ellos como uno pide hora al médico de familia incluso y tampoco saben esto y ellos creen que sí. Entonces creo que aunque no llegué como a esa especialidad que era la que me gustaba, igual está como todo un poco relacionado y puedo ver también a personas de todas las edades porque la sexualidad conlleva a todas las etapas de la vida como ustedes mencionaron al principio. Qué bonito. Y bueno, es una de las cosas también que nos causaba curiosidad con la Cami. ¿Cómo es ir a una sexóloga clínica? ¿Qué es? ¿Qué pasa cuando ¿Qué yo pasa ahí dentro? Porque eso era una de las cosas que me llamaba la atención. Oye, la Marci trabaja en Nueva Braunau, que es un pueblito chico, una gran ciudad. ¿Irá gente a verla? Y claro, tú nos cuentas que sí, consultan. Entonces, nosotros pensando como, bueno, quizás hay muchas parejas que sienten que necesitan ayuda o que quieren mejorar su vida íntima y les da un poco de plancha o quizás ese miedo un poco a lo desconocido. ¿Cómo es? Si nosotros nos presentáramos en tu consulta, ¿qué tipo de preguntas son importantes para ti hacer o qué preguntas nos harías para saber cómo está nuestra vida íntima, el nivel de satisfacción? ¿Cómo es? Es una gran pregunta, porque la consulta dura 1 hora la primera y uno igual siempre está haciendo más anamnesis todas las consultas. Pero, a ver, yo creo que primero que todo igual es súper importante ver al paciente como un paciente integral, o sea, completo. Siempre le voy a preguntar los antecedentes médicos, los antecedentes quirúrgicos, lo típico que uno pregunta en una anamnesis remota como médico, sus antecedentes de vida en el área médica. Y después también un poco de cómo está él hoy en día. Y luego vienen las preguntas como de pareja. Primero que todo, siempre preguntamos cómo está la pareja. Eso es un poco igual la base de empezar o no una terapia. Si la pareja no está estable, no está bien, hay conflictos en la pareja, conflictos no resueltos, entonces, de hecho, la terapia no continúa y se deriva a terapia de pareja. Buenísimo. Mira. Claro, porque si la pareja está en un conflicto, aquí ya nos vamos como al área más médica, vamos a estar o a la defensiva o al ataque. Está elevado nuestro cortisol dentro de la relación de pareja. Entonces, ¿quién va a querer tener un encuentro sexual, conexión, intimidad con alguien que nos está causando este tipo de reacciones? Total. Entonces, en realidad, eso es como básico. Después también otra pregunta que siempre va es en qué etapa de la vida están. Si, por ejemplo, que hablábamos al principio de puerperio, si están con hijos recién nacidos, ahí también es como todo un capítulo nuevo de sexualidad. El deseo, que es como la base, como con lo que parte la sexualidad del ámbito erótico, cambia con las etapas de la vida, no es estable. Y una de las etapas en las que más cambia es en el puerperio, o sea,
digamos, el puerperio cuando nace un hijo en esta familia y hasta los 2 años o 2 años y medio de este recién nacido. Esa etapa nosotros le denominamos puerperio porque tiene cambios del área fisiológica, psicológica, Sí. neurológica, social, económica y de pareja. Entonces, por ejemplo, si la pareja está en esa etapa, no se aborda de la misma manera que si es una pareja que está recién comenzando o una pareja que está en la etapa familiar del nido vacío, cuando se van los hijos a la universidad. Entonces, eso también es súper importante. Yo, de hecho, acabo de hacer una clase en el diplomado donde la pregunta de la prueba era que no se te puede olvidar preguntar, y una era cómo está la relación de pareja y la segunda en qué etapa de la vida están. Buenísimo. Y bueno, van muchas más cosas, por supuesto, pero yo creo que esas son como 2 cosas primordiales. ¿Y qué es lo que, no sé si querías preguntar algo, pero qué es lo que más te llega? O sea, hoy en día, ¿cuál es la mayor motivo de consulta de las personas que te llegan o de las parejas acerca de su momento sexual, de la etapa en la que están? En general, los sexólogos vemos 6 patologías, son como las básicas. Al tiro les contesto la pregunta, pero vemos disfunción eréctil, eyaculación precoz, vaginismo, que es dolor durante la penetración, que está asociado a la dispareunia. Ahí hacemos diagnóstico diferencial en el fondo de vaginismo u otras que son derivables, por ejemplo, a ginecólogo. Eyaculación, no sé si dije precoz, eyaculación retardada y deseo sexual hipoactivo en el hombre y en la mujer. A mí, personalmente, lo que más me llega es deseo sexual hipoactivo. ¿Qué es hipoactivo? Es como pocas ganas. Claro, porque líbido. uno podría decir baja libido o bajo deseo sexual, pero en realidad el término científico es hipoactivo, porque no quiere decir que tú no tengas deseo, sino que está poco activado. Por eso es el concepto. Y también ahí hay que diferenciar si es bajo deseo personal o con la pareja, porque puede haber autoestimulación, pueden haber fantasías, pero a lo mejor no el deseo de acceder a un encuentro con mi pareja. Claro. Yo creo que por lejos eso es lo que más veo, y tanto en hombres como en mujeres. Ah, qué interesante. Y, por ejemplo, si una pareja llega y tiene este tema del deseo hipoactivo, que básicamente es como no tengo ganas de tener sexo con mi pareja, y él sí, o viceversa, ¿cómo es el camino ahí? Como, ¿qué es lo que se explora? ¿Cómo se aborda esa situación? Bueno, primero que todo, lo que les mencionaba antes, ¿cómo está la pareja? Si la pareja está en algún conflicto o no es poco frecuente escuchar, si no solucionamos esto, entonces nos separamos. Entonces, ahí, de hecho, es tema como de congreso, la respuesta entonces tienen que ir a terapia de pareja o separarse, porque esta no puede ser la única razón de que ustedes quieran terminar con su binomio o con su familia. Porque sí, la pasión es parte del amor, pero son muchas más cosas las que están involucradas. Sí. Si bien culturalmente le damos mucha prioridad, es más bien por un tema cultural. Yo he escuchado mucho en los varones más que en las mujeres, ¿qué dirían mis amigos si supieran la poca frecuencia sexual que nosotros tenemos? Y ahí uno los escucha mucho más de lo que habla, pero la contrapregunta vendría siendo: ¿qué tan importante es lo que piensa el resto con respecto a tu relación de pareja? Porque finalmente eso es lo que importa. No hay una frecuencia normal, ni buena ni mala. Hay una frecuencia que los satisface como pareja, que los hace feliz. Y lo que se maneja es la insatisfacción de la pareja. Si uno de los dos está insatisfecho con esa frecuencia, que pueden ser 3 veces a la semana, como puede ser 1 vez al año, pero si la pareja está bien con eso, está todo bien, no hay nada que consultar. Pero si hay insatisfacción al respecto u otras patologías asociadas, es ahí donde entramos nosotros. Entonces, primero básicamente se trabaja un poco en la pareja, se trabaja mucho en la conexión de la pareja, porque a veces sí sentimos deseo, pero perdemos el repertorio, perdemos ¿cómo entro? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le doy las señales? Sí. Y eso también se trabaja mucho porque con el tiempo la pareja estable, que vendría siendo después de la etapa del enamoramiento, que son como los primeros 2 años donde hay mucho de cautivación, de novedad, eso es como enamoramiento. Después ya viene un poco más de estabilidad, donde hay más apego, donde nos conocemos más, donde estamos razonando más, porque antes, los primeros 2 años, razonamos menos. Nuestro sistema cognitivo está un poco cegado por el exceso de dopamina. Entonces, después de los 2 años empezamos a ser más pareja estable. Y a medida que van avanzando los años, esta estabilidad nos va quitando novedad y con eso nos va quitando deseo. Y al mismo tiempo, la rutina nos va quitando conexión. Entonces, dejamos de abrazarnos, dejamos de darnos la mano, dejamos de besarnos, dejamos de tener conversaciones intensas. Sí. Entonces, eso también trata de retomarse un poco.
A veces los pacientes creen que van a ir a la consulta y yo les voy a dar como la píldora mágica para el deseo. Y eso no existe. Si alguien se los promete, no le crean, porque en realidad no existe. Podrían decir, bueno, tenemos Viagra para los hombres o sildenafil. Eso les va a provocar una erección y a lo mejor mayor sensación de autoestima, pero eso no recobra el deseo de la pareja, ¿no? Hacer que esos encuentros sean más atractivos para ambos. Hay que hacer un trabajo que es bien grande y que requiere de intencionalidad, requiere de acción. Si nos quedamos solamente en los consejos que yo les doy, no va a pasar nada tampoco. Qué interesante, porque es como que tengo la sensación de que obviamente llegan por el síntoma, ¿cachai? Que es como no tenemos deseo o uno de los dos no tiene deseo. Pero el camino que hay es la palabra que tú acabas de decir, que es como reconexión. Y yo tengo ¿qué opinas tú de esta idea? Yo tengo la sensación de que como haces el amor, no me refiero a la frecuencia, sino como el encuentro sexual es el termómetro de todo lo que está ocurriendo en tu relación. Para mí es así de importante. No tiene que ver con qué tanta frecuencia necesariamente, pero sí como siento que ese es el lugar de una de las dimensiones de la verdad. En muchos sentidos, porque requiere primero es como, requiere de mucha intimidad, requiere de mucha vulnerabilidad, porque se asoman cosas, también requiere como de ser súper honesto con lo que uno realmente quiere, como de despojarse de lo que tú creíste que querías porque todos te decían que así se hacía, ¿cierto? Y tenemos toda la industria de la pornografía que tiene un tremendo efecto nocivo, estereotipado en los encuentros íntimos. Y para poder reconocer tu propio deseo y descontárselo a tu pareja, tienen que estar otras cosas bien también en tu relación. Sí, o sea, claramente, a veces hay encuentros, por eso es que la frecuencia, como bien tú decís, no es lo importante, porque pueden haber encuentros como por el deber ser, como checklist. Claro, y muchos, tanto mujeres como hombres, insisto, me dicen como ya, es que yo ya le dije que sí para que no me moleste más durante una semana, me quedo libre una semana. Entonces, claramente hay un problema que hay que mejorar. Ahora, si bien yo creo que sí hay algo de razón en lo que mencionas, quiero sí recordar que hay etapas. Entonces, puede ser que nosotros estemos muy bien como pareja, pero por ejemplo estemos en un puerperio y eso sí nos va a dificultar el encuentro, aún habiendo mucho amor, mucha intimidad, mucha comunicación, mucha conexión. Pero ahí hay otros factores asociados que alteran en el fondo cosas que son deseosas para nosotros. Por ejemplo, cuando estamos pensando que hay un recién nacido o un bebé que puede necesitar de nosotros, estamos pocos conectados con el momento. Y una de las cosas que necesitamos para conectar realmente en un encuentro es desconexión con el entorno. Total. Entonces no se logra mucho en esa etapa. Sí. Por lo tanto, sí, es muy importante. De hecho, hay muchos autores que indican que la diferencia entre una buena amistad y el amor real es la pasión, es el tener encuentros sexuales. También creo que hay un poco de cultura entrometida ahí porque el encuentro sexual se mira como algo coital y puede ser no coital también. Pueden haber masajes tántricos, cariños, besos, autoestimulación mutua, muchas cosas. El tema da para mucho, pero puede no haber un encuentro sexual y haber amor igual dependiendo de la etapa en la que estemos. Yo creo que hay que ver muchas cosas en realidad. Sí, y ahí, escuchándote, me vuelve otra vez esto de que es un territorio o una dimensión que tiene un gran halo de misterio, pero también en el buen sentido, que es algo que no hace bien ponerle estas expectativas rígidas. Porque justamente, bueno, nosotros somos una pareja de segundas nupcias, tenemos una hija pequeña juntos, y también tuvimos esa experiencia de tener hijos pequeños con otras parejas. Y hay algo que tú dices que a mí me resuena mucho, que tiene que ver con las expectativas, lo dañinas que pueden ser las expectativas respecto de lo que debería ser tener una buena vida íntima y de lo que es la sexualidad. Porque lo hemos conversado varias veces con la Cami y a mí me resuena mucho esto de que es mucho más amplio y complejo de lo que parece a primera vista la vida sexual, sobre todo cuando uno tiene hijos y es capaz de ser como creativo o flexible en cuanto a cómo lo vivencias, a cómo lo vas entendiendo, te vas dando cuenta de que es un continuo. Para mí eso, con mi última hija, nuestra última hija, y en el contexto de esta relación de pareja tan plena y cuidada que tenemos, como que me cayó la teja, que
que no son cosas que puedan dividirse o separarse, que el encuentro íntimo erótico entre nosotros tiene una relación con la maternidad, con la lactancia que la Cami tenía con nuestra hija, y entender una cosa muy básica, que es que si es una misma fuerza y está por un periodo de tiempo más enfocada en el bebé, porque en el fondo toma más atención, requiere más dedicación, va a haber menos fuerza o tiempo o energía para nuestra intimidad. Pero aún así, como que de alguna manera se volvió algo súper importante y salvador también, esto de como reconocer que hay otras formas también, que puede haber una manera de encontrarse que sea íntima, que sea sensual, de la manera en que se puede y cómo fluye. Y en ese sentido me queda un poco esta duda, ¿cómo lo puedes trabajar con las parejas? Porque claro, ya entendimos que cuando hay un problema grave de pareja, es mejor ir a una terapia de pareja primero, pero está esta casi convicción de que el vínculo o incluso el apego, ayer hablábamos un poco de ¿qué le vamos a preguntar a la Marce? y estaba esta duda de cuál es la relación entre el tipo de apego que uno ha tenido a lo largo de su vida, en su infancia, el apego que se genera en la pareja, porque también está un poco, no somos expertos, pero está un poco esta idea entre nosotros de que uno en la relación de pareja puede sanar el apego y puedes tener una relación, un apego con tu pareja seguro, que es súper importante para tener una vida plena en todo sentido, pero también íntima. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede trabajar sin necesariamente reducirlo al encuentro íntimo, coital? Coital? Claro, yo en realidad les hablo mucho de eso, me gustó también cómo lo desarrollaste. Cuando van a la consulta o telemedicina, que es como más frecuente en este caso, porque igual todavía hay mucha vergüenza de la gente, se los planteo de esta forma, o sea, ¿son pareja o se eligieron porque tenían buenas relaciones sexuales? En realidad, muy probablemente la gran mayoría se conoció antes de un encuentro sexual. Puede ser que algunos sí, está todo bien, hay distintas formas de ser pareja, pero la gran mayoría nos vemos más allá del sexo. O sea, nos elegimos como pareja por muchas más cosas más allá de lo bien que lo pasamos en lo sexual. Entonces, primero va una invitación un poco a recordar eso, como ¿por qué se eligieron? Hay muchas actividades que nosotros los sexólogos dejamos. Yo en especial, una de las que dejo primero es o escribirse una carta o tener reunión, hay distintas formas de hacerlo, en el que se recuerden por qué se eligieron más allá del sexo. Y pasan cosas muy bonitas porque a muchos se les olvida eso. Y hay otras actividades como hagan una pared de fotos, que nosotros lo hicimos con mi marido, como una pared completa de todas las cosas que hemos pasado en la vida, no solo viajes, sino que hitos importantes, porque a uno se le va olvidando esto y empieza a tener muchas expectativas de lo que debiese ser por un deber ser que lo entendimos de forma cultural, pero que nadie nos lo exige realmente. Nos lo exigimos por una razón un poco comprendida. Entonces, partimos por ahí, como primero recordarse, reconocerse, reconectarse, muchos y de ahí cuando ya pasamos, que no es la primera etapa, es como en una tercera etapa de la terapia, cuando ya pasamos al encuentro, viene mucho de intimidad no coital. Yo diría que el coito, la penetración, viene muy al final. Sí. Viene mucho de masajes, de tacto, de besos, de actividades lúdicas y entretenidas que se pueden hacer, cosas que nunca aprendimos ni nunca nadie nos enseñó por el porno. ¿De dónde aprendimos en realidad nuestra mayor educación sexual? Hay muchos libros que hablan de esto, de hecho, mucha evidencia científica. La mayoría de los niños hoy en día obtienen su educación sexual de la pornografía. Y no puede ser menos educación sexual que esa, porque en realidad está hecha en un set. Claro. No es sexo real o actividad sexual real, sino que hay mucha violencia, hay poca intimidad, hay poco amor. Entonces, un poco también cuando van a la sexóloga, creo que aprenden como si fueran niños o reaprenden lo que es el encuentro sexual y la intimidad. Y deja de ser tan a lo genital en el fondo. Total. Y eso como sociedad
cuesta mucho, ha costado mucho, porque todavía hay muchos paradigmas, hay muchos mitos, hay mucho... No quiero decir machismo, porque si no nos vamos a los extremos, pero sí hay conceptos que están arraigados de una cultura que es bien falocéntrica. Entonces creemos que es lo único y lo más necesario, y en realidad hay muchas más formas de disfrutarnos en pareja. Y también abordamos mucho de eso en realidad. ¿Cuál dirías tú que son como los mitos que operan más sobre mujeres y sobre los hombres? Como cuáles son esas implantes que tenemos que no son verdad, que hay que volver a aprender cuando uno va a la sexóloga o en la vida en general. Hay muchos. De hecho, mi presentación en Perú tenía una diapositiva completa de mitos y paradigmas. Pero yo creo que el primero, el más como difundido, es la virginidad. El concepto de virginidad está dado solamente por el himen, que es una parte de nosotras orgánica, fisiológica, pero que no necesariamente responde a un concepto de no haber tenido un encuentro sexual, porque podemos haber tenido intimidad y no así penetración. Entonces, ¿tuvimos o no tuvimos un encuentro sexual? Muchas de las adolescentes, porque yo también hago charlas en adolescentes y educación, empiezan hoy en día, lamentablemente, porque tiene muchas consecuencias negativas, con actividad sexual anal. Porque quieren mantener su virginidad. Entonces es un concepto cultural, social, que nos ha hecho mucho daño como sociedad, especialmente al género femenino, porque acceden a este tipo de relaciones para mantener un concepto cultural, pero con muchos riesgos también. Porque una actividad sexual anal puede ser muy satisfactoria para algunas personas, pero requiere de práctica, requiere de lubricantes diferentes. Cuando usamos lubricantes coitales vaginales, usamos a base de agua. Cuando son anales tenemos que usar a base de aceite o silicona, porque el agua se absorbe inmediatamente, porque eso es lo que hace nuestro sistema digestivo. Hay que partir con poca penetración, por ejemplo, porque puedes tener fisuras. Las fisuras suelen cronificarse. Entonces, esto arrastra una seguidilla de patologías del área médica y también de la salud mental, porque suelen ser encuentros dolorosos, suelen ser encuentros traumáticos, no le cuentan a las mamás, por ejemplo, porque las van a retar. Entonces se vive con mucho dolor y quedan estos conceptos arraigados en nuestro subconsciente también, llevando a tener mucho miedo posterior a encuentros sexuales. Entonces es una seguidilla de conflictos, este paradigma de la virginidad que sostenemos hoy en día solamente por un concepto cultural. Podemos hablar con los jóvenes igual de no tener intimidad, pero la conversación es mucho más amplia y tiene que ser mucho más honesta, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Y de hecho hoy en día los jóvenes tienen menos encuentros sexuales que antes. ¿En serio? La tasa de embarazos adolescentes ha bajado mucho, especialmente en menores de 14 años, que antes era un número no insuficiente. O sea, ya que haya una mujer menor de 14 años siendo mamá, es un problema gigante que se le va a arrastrar el resto de su vida y que tiene muchas consecuencias. Hoy en día ese número es muy poco, pero además han bajado las infecciones de transmisión sexual en adolescentes y la edad de inicio de actividad sexual, si bien es baja, el promedio de los 14 años, los adolescentes indican que cada vez inician más tarde los encuentros coitales, porque también hoy en día se habla más. Sí. Ellos tienen mayor confianza para hablar de este tema y también toman muy en cuenta el tema de las emociones, que antes tampoco lo hablábamos mucho. ¿A qué te refieres con que toman más en cuenta el tema de las emociones? Como, ¿cuáles son los temas relevantes ahí que ellos consideran? Ay, los adolescentes son todo un mundo. Para mí me parece fascinante porque el cambio de los adolescentes de hoy en día, 10 años atrás, es abismal. Para ellos hoy en día tener una relación emocional íntima es muy importante antes de que un encuentro para pasar esta brecha de la virginidad. Como la prueba del amor. Claro, antes el perder la virginidad, especialmente para los varones, era como un paso de adolescencia a adultez. Como un rito de iniciación. Claro, y así lo mencionaban mucho. De hecho, una de las clases que yo estoy haciendo me llamó la atención, bibliografía así como de 1980 y del 2000, donde todavía estos conceptos eran así. Pero si uno ve las encuestas nacional de la juventud del año 2013, 2014 y después las compara con las de ahora, la última es la de 2024 que ya tenemos los resultados, ha cambiado mucho. Por ejemplo, los adolescentes se atreven mucho más a definirse en una orientación
de homosexualidad, tanto hombres como mujeres. Pero antes el mismo porcentaje indicaba que no la tenía definida. Y es el mismo porcentaje, es un 12%. Qué interesante. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que en realidad antes no lo decían nomás. Claro. Hoy en día son más honestos, tienen menos miedo y les importa más qué es lo que siente la pareja. Ya no es un rito de iniciación, sino que se resguardan más bien ellos y también resguardan sus energías, resguardan sus emociones, se cuidan. Entonces, hay más conciencia con respecto a lo que significa el encuentro sexual, entonces. Claro, a mí me parece que sí, me parece que los adolescentes nos están dando un gran ejemplo a los adultos que todavía hoy en día tenemos mucho paradigma fijado. Y entonces, por una parte, este mito de la virginidad, ¿cierto? Que hoy día afortunadamente está transformándose. Para las mujeres, ¿cuál sería el equivalente en el caso de los varones? ¿Cuál es el mito más importante en los varones que hay que deconstruir cuando uno empieza a terapiarse, por así decirlo? Bueno, los varones asocian mucho su virilidad o masculinidad a la fuerza de su erección, por ejemplo. Entonces, la erección también puede ser diferente según la etapa de su vida, según si tienen alguna patología asociada. Por ejemplo, las patologías crónicas, diabetes, hipertensión, aterosclerosis, disminuyen mucho la fuerza de una erección. También ellos asocian mucho su virilidad a cuánto accede su mujer a los encuentros sexuales. Entonces eso yo no lo escucho poco en la consulta. Ella ya no me ve, ya no le atraigo, ya no tenemos quiere. que separarnos, ya no me quiere. Porque la pareja no está tan asequible a los encuentros, pero al consultarle a la pareja en realidad no lo relacionan con eso. Entonces está asociado más al contexto, al estrés, a la rutina, a que en general empieza a haber esta desconexión. Entonces cuando hay un abrazo se cree que es solo para acceder a esto, entonces lo evitan y empieza a haber como todo un rollo ahí de evitación que al final los desconecta más. Pero en general cuando tú le preguntas más a las mujeres no tiene que ver con que ya no encuentran atractiva a su pareja, sino que porque en algún minuto perdieron este guión erótico que le decimos nosotros y no saben cómo volver a reconocerse, a retomarse. Encuentro demasiado interesante lo que dices porque es como que de alguna manera yo observo, por ejemplo, que hoy en día es como que las mujeres, además de tener que seguir siendo como buenas parejas, buenas mamás, buenas hermanas, buenas amigas, buenas hijas. Trabajadoras responsables. Tenemos que ser trabajadoras responsables, buenas trabajadoras, como además tenemos que ganar un montón de plata y ser súper líderes y ejecutivas y exitosas en nuestro trabajo. Entonces como que esta sobreexigencia, cuando no se maneja con conciencia, se transforma en una activación del sistema neurosensorio, de las amígdalas, de la estrés, los suprarrenales, todo eso, que de alguna forma nos tiene en estado de alerta. Y en mi experiencia, una mujer para poder volver a conectar con el deseo, que es una cosa que es como, para mí es como apagar la mente y entrar en el cuerpo y entrar en lo que tú quieres, y entrar en el juego y entrar en la conexión con un otro, es como que necesitamos hacer una transición que muchas veces se ve obstaculizada porque lo veo en mis amigas, lo veo en mi propia historia, porque como que tú ves a tu hombre y el loco está así como, no saca la basura, no está limpiando la mesa, no los papeles del baño están hasta acá. Otros hombres. La carga mental de la tarea de las niñas, y qué le hace no sé cuánto, y qué vamos a comer mañana, todo se transforma en una especie de checklist de cosas que uno tiene que atender, y de alguna forma se genera esa como lucha interna entre como no puedo conectar con mi cuerpo porque estoy viviendo en mi cabeza. Entonces, no es que no te quiera, es que hay muchas cosas que hay que organizar para que podamos encontrar ese momento de conexión. Y yo tengo la sensación, no sé cómo lo ves tú o tú, pero que es como que la sensación que tengo yo, quizás es un mito, pero las mujeres necesitamos primero conexión para entrar en el placer. Y los hombres necesitan como entrar en el contacto físico, como cariño, beso, ¿no? Para acceder a esta conexión más emocional.
¿Es así o no? Sí, cuando dicen que somos iguales, yo me declaro muy feminista, pero hay cosas en la biología que no podemos negar. Y en realidad cuando uno lee estudios en la activación del deseo femenino con la activación del deseo masculino, son diferentes. El hombre es para él es más estimulante lo visual. Puede simplemente ver una mujer o un hombre que le parezca atractivo o atractiva y ya con eso activar su deseo. Pero la mujer necesita más fantasía, necesita un contexto. Por eso es que el porno es más estimulante para los varones que para las mujeres. Igual al ver una acción en el fondo sexual, ejerce una respuesta en nosotros, por supuesto, pero es muy diferente cuando lo mencionan las mujeres, lo que ellas sienten como respuesta a lo que siente el varón. En general, las mujeres, por ejemplo, se activan más con novelas eróticas, claro, donde aprendimos del contexto, donde entendimos a los personajes, donde los conocimos, y luego de eso hay un encuentro erótico. Eso suele ser mucho más estimulante para una mujer que para un hombre. Por eso las 50 sombras fue un hitazo. Exactamente. De hecho, hoy en día el que escribe novela erótica es un buen campo en el área de más la estimulación femenina. Yo misma escribí un par de cuentos de fantasía y se los envío a las parejas en alguna parte de la terapia porque uno quiere como incentivar esto como más erótico en una parte de la terapia donde ya estamos bien como pareja, retomamos la conexión, pero es difícil encontrarlo en el medio porque en realidad todo está muy enfocado al porno tácito, donde siempre hay felaciones, donde hay mucho coito simplemente sin conocerse, tocaron la puerta y listo. Eso quizás como en imagen nos va a producir un grado de estimulación más a los varones, pero en general al sexo femenino necesita conocer a esas personas, necesita entenderlo. La historia. Claro, sí. Y muchas veces incluso causa rechazo, como esta imagen como tan grotesca, directa, y suele haber el efecto contrario. Entonces, en ese sentido somos muy diferentes. Y lo otro que quería... Bueno, yo hablo mucho de esto con las parejas, lo que tú mencionabas de la rutina, de es que él no hace esto, yo tengo toda la carga mental. Yo creo que hay mucho paño que cortar en ese tema. Primero, el amor y el deseo suben de la admiración, ya está muy asociado a nivel cognitivo de la admiración. Cuando nosotros dejamos de admirar a nuestra pareja, empiezan a aparecer los conflictos. Entonces, cuando nosotros estamos agobiadas de la carga mental, que puede ser, recae generalmente en las mujeres, pero también puede ser en un varón, entonces empezamos a dejar de admirar a nuestra pareja porque empieza a ser algo conflictivo para nosotros. Entonces sin duda decae el deseo, no solamente por algo social, sino que también por algo neurológico y cognitivo. Entonces es diferente y hay muchos memes que yo me río en redes sociales como lo vi sacar la basura y me pareció tan excitante. Y eso realmente sí pasa. En realidad se ve que las mujeres al ver que disminuye su carga mental y que ven al hombre, al varón o a su pareja no gestante puede ser también, tomar las riendas y hacer alguna acción que es necesaria para el funcionamiento de la familia, sí empieza a mejorar el deseo. Entonces yo también hablo con las parejas de que no tienen que hacer lo mismo, no son iguales, pero sí hay que hacer todo lo necesario para que esto funcione. Entonces hay que dividirnos las tareas. Ya no dejar toda la carga ni en uno ni en otro, no toda la carga económica en uno y la carga mental y organizacional en el otro, sino que podemos dividirnos todas las tareas y yo de hecho los invito siempre a hacer una lista de todo lo que necesitamos, que incluye sacar los papeles del basurero, hacer la comida, bañar a la guagua, cuidarla, pagar todas las cuentas y dividámonos. De hecho, el horario laboral para los padres con hijos pequeños no termina a las 7 de la tarde, termina a las 11, 12 cuando ya se lava el último plato. Entonces, ahí yo también les digo, hubo un horario laboral para el que se quedó en la casa y un horario laboral para el que salió de la casa. Y después hay un horario laboral para los dos dentro de la casa. Aquí también hay que dividirse tareas, las que ustedes quieran, las que les gusten más, pero hay que seguir haciendo cosas. Entonces, de pronto en esta como organización, mejorando la organización, también mejora mucho la relación de pareja y empieza a mejorar el deseo también en la pareja. Me encanta. Me encanta eso, como excitar a tu pareja sacando la basura, haciendo el menú semanal. Ahí tienen un consejo de oro. No es tan difícil. Difícil, No. O sea, hombres, como dejen de comprar flores, dejen de traer chocolate, están haciendo el ridículo, como saquen la basura,
Hagan el menú semanal. Hagan una sopita. Claro, exacto. Atiendan. A mí me pasa que es como, y yo siento que nosotros de alguna forma hemos construido un poco como ese diálogo, que es como, yo necesito, para entrar en este flow, yo necesito salir de mi cabeza. Y Sebastián es como, él, no sé si lo haces por eso, pero él es como ese tipo de hombre que... Lo descubrieron. Sebastián es el tipo de hombre que, como, no solamente de la nada, sin que yo no me encargo de la basura, él saca la basura, la bota en el basurero, cambia la bolsa y lleva mira qué excitante. Lleva la basura hacia el contenedor que está en la entrada de Tienes nuestra mucha suerte. parcelación. Y eso es, para mí es como, hace la compra. Como, yo sé que estoy muy mal acostumbrada y a veces yo me enojo porque digo como, ya, pero hoy día yo me tuve que encargar de esto y de esto, de esto, de esto y de esto y de esto y de esto. Y ahí, de alguna forma, tú igual dices, ya, bueno, ¿cómo lo repartimos? ¿Cómo lo reajustamos? Pero Sí. para mí es como que yo tengo la suerte de estar casada con un hombre separado, que ya hizo las cosas mal. Y aprendió. Que ya aprendió. Claro, fracasé y bueno, acá estoy. Y que hoy día, no sé, como que para ti eso es parte de tu Swift mental. ¿Cómo lo vives tú eso? Tú como hombre, que como que igual no digo que es como que lo tienes todo dominado y que eres súper experto, pero sí tienes esos gestos en donde tú te preocupas de que yo pueda estar más relajada y eso me vuelve más disponible, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, yo le digo, oye, hoy día mi día estuvo así, me tuve que ocupar de esto y la Aurora no quería ir al jardín y tuve que convencerla y después tuve que decirle a no sé qué, decidir que vamos a cocinar y me tocó ir a comprar esto y esto no funcionó y es como que tú me escuchas y me dices, ok, ¿y qué falta? Y además no hay pan, ok, voy a comprar pan. Y vuelve con el pan y es como, te amo. De pronto lo amo, una tontera, pero en el fondo me hace sentir que no estoy sola remando en un barco, ¿cachai? Sí, yo creo que ahí de nuevo tiene que ver con el vínculo. Y en eso lo que tú dijiste, que el encuentro íntimo es ese termómetro de cómo está nuestra relación en este momento. Siento que tiene que ver más con que la intimidad es una consecuencia más que una causa primaria. Me gustó mucho eso que dijiste de que uno no se emparejó con alguien por cómo era el sexo con esa persona, sino que hay otras cosas mucho más de fondo y también tiene que ver esto mucho con el diálogo constante. Yo creo que esa es la clave, conversar las cosas, el ser flexibles. Y jugar. Eso me gustó mucho esto que dijiste de los juegos porque yo siento que es tan importante disfrutar del coqueteo, disfrutar del juego, disfrutar de reírse un poco, porque eso es lo que no tiene la pornografía. Es todo muy pauteado, muy actuado y es poco real, porque no hay esas cosas, no hay equivocarse. No hay que de repente uno tiene días malos, no hay que de repente nos reímos de algo que nos pasó y eso también puede encender el deseo. Ahora, ya que has hablado harto del lado de las mujeres, yo también quería rescatar un poco algo que dijiste, porque también dijiste que había hipodeseo o disminución de la libido de los hombres y ahí me resonó mucho como este paradigma, estereotipo, ¿no? De que los hombres como todo el tiempo estamos con el deseo a full y que es como que, oye, un hombre es súper fácil, siempre está caliente, siempre quiere tener sexo y está esta tensión con el deseo de tu pareja. Pero me gustaría que nos hablaras un poco más de eso, porque yo sé que eso es real y probablemente para muchos hombres que puedan estarnos escuchando, es como, pues, no estoy fallado, ¿te fijas? Porque no siento deseo. Es como casi que podría generar otra expectativa más que mata pasiones y que dificulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa a los hombres que sienten una disminución del deseo? ¿Qué es lo que puede estar detrás y cómo se puede ayudar?
Sí, bueno, ese es otro paradigma, como tú bien mencionas. En realidad, los hombres no es que siempre tengan deseo, no todos, ni todas las mujeres no tienen deseo. En realidad hay una variabilidad bien grande. Depende de la persona, depende del contexto, depende si tienen otras patologías, por ejemplo, depende si está bien la pareja, si están bien de salud mental. En realidad, el deseo va por una vía neurológica que es súper compleja. Y además tenemos dos tipos de deseo. Tenemos el deseo sexual espontáneo y el deseo sexual responsivo. El espontáneo es mucho más adolescente, para pensarlo o explicarlo de alguna forma. Tiene que ver más con hormonas y con poca racionalización de la situación. Entonces, la mayoría de los adolescentes tienen este tipo de deseo y hay un gran porcentaje de hombres que también tienen este tipo de deseo. Pero ojo, se ha visto que tienen este tipo de deseo espontáneo, no tanto porque sea espontáneo, sino que porque están más expuestos a estímulos eróticos más frecuentemente. Por ejemplo, les llegan por redes sociales más contenido erótico, hay estos WhatsApp de hombres donde se envían memes, acceden más fácil a la pornografía porque les parece mucho más normal, se masturban sin ningún tapujo, entonces viven en un contexto erótico más frecuentemente. Entonces, por eso algunos varones tienen más deseo, llamémosle espontáneo. Y el deseo sexual responsivo en realidad es lo más frecuente en el sexo femenino por nuestra cultura que también ha sido bien opresiva y en la pareja estable. Y esto quiere decir que responde a una acción o a un contexto. Entonces yo hace poco en mis redes sociales hice un reel que decía como aquí hay un globo y aquí hay aire. Entonces, ¿por qué no está inflado el globo? Porque en realidad requiere de una acción para que el globo se infle, no basta con que tengamos aire. Y en la pareja pasa exactamente lo mismo. No basta con que esté nuestra pareja, que nosotros la podemos encontrar atractiva o atractivo, podemos sentir deseo, podemos fantasear con nuestra pareja, nos cae bien, tenemos buena comunicación, tenemos intimidad, funcionamos bien, pueden estar todos los conceptos bien, pero algo tenemos que hacer para que nuestra pareja entienda que queremos ir a un encuentro, no va a ser solamente de la nada. Eso no pasa frecuentemente y eso es un gran paradigma, especialmente para los varones. Los varones, las mujeres o el sexo femenino cree mucho que el varón siempre va a acceder porque ellos siempre tienen deseo y en realidad, en la práctica, en la realidad, en lo fisiológico, no es tan así. Es que están en un contexto más erótico, pero no todos tampoco porque los tiempos han cambiado. Claro, un contexto hiper erotizado. Claro. Si es que te escuchaba y pensaba, yo a veces me río porque en YouTube a mí el algoritmo como si de la nada empieza a mostrarme como problemas, remedios y cosas para disfunción eréctil porque tengo más de 40 años y como, no lo tengo, pero ¿por qué? Bueno, y lo otro es que también me he dado cuenta, yo Instagram lo ocupo nada y cuando lo abrí por primera vez era al tiro imágenes de mujeres haciendo ejercicio y tú cliqueas una y cagaste. El algoritmo te atrapa y te muestra más y más y más. Entonces, claro, en verdad, de alguna manera, creo que los hombres somos más propensos, obviamente, pero también estamos mucho más bombardeados de eso. Sí. Y eso puede ser como que confirme un poco este estigma o esta creencia. Pero, claro, ¿qué pasa con un hombre que de repente no siente que haya deseo? Yo creo que debe ser muy difícil eso y cómo abordarlo y qué es lo que traen. Y sobre todo cuando no sienten deseo por estar con su pareja. Y ahí me imagino, y te lo pregunto también, ¿tiene que ver algo ahí de nuevo? ¿Influye tanto como en la mujer? Temas más vinculares, por ejemplo, sentirse seguro en la relación de pareja, sentirse atractivo para tu pareja. ¿Cómo es para los hombres en la clínica, lo que tú ves? Sí, claro, todo lo que mencionaste es importante para ambos sexos. Y especialmente para los varones, si ellos sienten una inseguridad, por ejemplo, del ámbito físico o incluso si lo pensamos solo genital, por ejemplo, empiezan a ver una erección poco firme y a los varones se les cae el mundo. Y eso genera un ciclo vicioso porque empieza a generar ansiedad, entonces las erecciones empiezan a ser menos firmes, cada vez más frecuentes y empieza a haber una bola de nieve, les digo yo. Si también sienten que la pareja ya no los admira o tienen alguna sospecha de que ya no les gusta, entonces eso también les afecta mucho el ego. El hombre, aunque no lo creamos, es
más inseguros en el ámbito de la sexualidad, porque culturalmente se han validado históricamente por mucho tiempo con respecto a eso. Y también pasa que se sienten inseguros quizás no por su relación, sino lo que les mencionaba al principio, porque es ¿qué pasaría si el resto se enterara de esto? Entonces es súper complejo. Y suele ser más complejo de manejar en el varón el deseo sexual hipoactivo porque además creen que puede haber un medicamento como el Viagra y tienen menos apertura a incursionar en nuevas cosas, como que son un poco más ansiosos, si pudiera generalizar. Todos los pacientes son diferentes, Sí. pero siento que van con sobre expectativas a la sexóloga, así como la sexóloga me va a decir que yo haga 3 cosas y listo, se acabó. La pastilla mágica, la Sí. receta Claro, y... el paso a paso. Sí, personalmente es más complicado para mí, quizás a los varones sexólogos no les cuesta tanto. Me cuesta más con los varones porque tienen menos apertura y siento que ahí la cultura, el contexto ha sido un poco negativo en ese sentido para el sexo masculino. Sí, Les ha totalmente. conllevado más presión y eso genera que haya menos apertura, menos flexibilidad, más ansiedad al respecto. Y la ansiedad es el peor enemigo del deseo. Ahí los circuitos neurológicos que guían la ansiedad van en feedback negativo, decimos nosotros en medicina, o sea, totalmente al contrario del deseo. Entonces eso empieza a generar muchas más complicaciones al respecto. Sí. Yo siento que nosotros hemos descubierto, por ejemplo, como que para nosotros un momento de relax es tipo cuando estamos sin niñas, Todos durmiendo. todos durmiendo, o la menor, cuando estamos solo con la menor que está durmiendo en su horario de sueño más profundo, y es como entregarnos a un momento de intimidad en donde es como no hay expectativas. ¿Te fijas? Como podemos estar con ropa, sin ropa, pero es como luces bajitas y empezamos a conversar y nos reímos y podemos tener como un encuentro sexual y después paramos y conversamos de otra cosa y paramos y venimos a comer y después volvemos. Es como, para mí es algo que yo realmente no había explorado en mis 36 años con otras parejas, como de entender que el encuentro sexual no es como lo viste en el porno, que dura 5 minutos y es súper intenso y es como súper estereotipado, sino que puede ser un proceso de intimidad donde lloraste porque te acordaste de, no sé, un duelo con alguna persona, le contaste acerca de las ganas que tienes de hacer tal proyecto y después fueron y tuvieron como un encuentro demasiado rico, pero a lo mejor no terminó y después fueron y cocinaron algo y es como mi sensación para mí, y que tal vez también sería una humilde recomendación, es como tomar toda la mierda que nos dijeron de lo que tenía que ser, dejarla sentada y abrirte a tener un espacio de conexión con tu pareja que incluya tu cuerpo. ¿Te fijas? Y sobre todo yo siento quitarse un poco este mood de que el encuentro sexual es un examen, que es una prueba que uno tiene que aprobar o no aprobar, sino que es un espacio de sanación. Porque ahí hay como esta, para nosotros como la paradoja, ¿no? Que en general, y lo vivimos en relaciones anteriores, que con el tiempo, claro, más rutina, disminuye un poco esta tormenta de neurotransmisores y la parte como más como intensa del enamoramiento y empieza a ponerse más rutinario. Para nosotros ha sido un camino de sanación y por lo tanto ha sido un camino de... Yo le decía a la Cami ayer como... Sí, claro, cuando empezó nuestra relación era todo más fogoso, más intenso, como estábamos realmente maníacos en el enamoramiento, que es una experiencia muy común. Pero nuestra vida íntima para mí hoy día es mucho más profunda, mucho más plena, mucho más incluso como erótica, porque siento que nos conocemos más, pero también es porque hemos ido sanando heridas. Entonces también es como esa invitación, y no sé cómo lo sientes tú, pero que la intimidad puede ser un espacio realmente terapéutico, sanador, en la medida que uno como que le quita espacio a esas expectativas tan nocivas, tan matapasiones, y se abre a realmente que no sabes cómo va a ser. No sabes hacia dónde vas y tienes mucho que aprender y el otro es tu gran maestro y
y en el encuentro uno puede realmente aprender mucho de uno y del otro. Entonces eso me hace mucho sentido, me resuena mucho de la sexualidad como un espacio de sanación. O sea, me encanta cómo ustedes lo plantean, porque en realidad es un poco de lo que yo converso con los pacientes, como no esperen que el encuentro sexual sea para que ambos logremos un orgasmo y ya, y marquemos el checklist en el calendario como lo logramos este mes. Hay que ver cuándo lo hacemos el otro mes para no perder la frecuencia. En realidad estamos como muy normados en tantas áreas de nuestra vida, tanto, no sé, de repente igual podríamos hablar de otros temas no sexuales, lo profesional, lo económico, que hay que seguir ciertas etapas. Como que nos fijaron un camino y todos seguimos ese camino de la nada. Pero en realidad cuando uno tiene una apertura te das cuenta que las posibilidades son infinitas. Y tú puedes ser 4 o 5 personas en una misma persona física. Entonces pasa lo mismo con la sexualidad, con el encuentro sexual. No es necesario pensar que hoy día voy a acostarme con mi pareja porque no lo hemos hecho hace tiempo y cada uno de los dos tiene que terminar, como dicen. Claro. Porque en realidad el encuentro sexual es más bien un encuentro íntimo, un encuentro de apertura. Es la única otra persona con la que nosotros decidimos tener este encuentro, en el caso de ser monógamos o poliamorosos. Es una decisión con un otro de entrar en este espacio de intimidad, de desnudez, de vulnerabilidad, de vergüenza también. Y puede ser un espacio para aprender muchas cosas, para tener conversaciones íntimas, intensas, para aprender de mí mismo. Puede haber un picoteo. De hecho, en las cuartas etapas de la terapia, donde ya va al coito, yo les dejo mucho juego lúdico. Ahora, lo que sí me ha pasado, y por eso aprovecho la instancia de mencionarlo, que algunas parejas van a urólogo, ginecólogo por este tipo de cosas y le dicen, ay, pero cómprense un juguete, cómprense un Satisfyer. No va a solucionar todo. Sí, es súper fácil. En realidad es una muy mala indicación porque no se soluciona con eso. Eso nosotros lo podemos utilizar en etapas donde ya la base está sólida, está conversada, hay muchos temas que ya se resolvieron. Después viene el juego que sí, es muy enriquecedor, es muy entretenido, pero hay que manejar varias cosas antes en muchas de las parejas. Después de eso, es muy entretenido hacer otras cosas, pero nuevamente, no necesariamente buscando un orgasmo o una penetración. Hay juegos que tienen mucho de masaje, hay juegos íntimos que tienen mucho de conversar. Dentro de la elección de pareja y cuando estudiamos amor, que es un capítulo, es una ciencia, se habla mucho de la comunicación en pareja, que es muy distinta a la comunicación que nosotros tenemos con alguien que elegimos como amigo o con un familiar. Entonces estos encuentros íntimos pueden ser también de voz, del verbo, no solamente, y del verbo, por ejemplo, en desnudez o no en desnudez también. Eso también puede ser muy sexual. Sí. ¿Y qué diferencias tiene, dirías tú, como la comunicación en pareja versus la comunicación entre amigos u otro? Bueno, cuando uno estudia pareja y amor, existe esto del pentágono del amor, que yo igual tengo mis discrepancias, pero como para hablar de ciencia sólida primero, y el cuadrilátero de la amistad. En el pentágono del amor tenemos la diferencia que en la puntita está la pasión. Ambos incluyen la intimidad, pero la intimidad con la pareja es una intimidad que incluye lo físico. Eso Claro. es como lo que se desarrolla. Y también incluye temas más trascendentales y más íntimos. Ahora, sin duda que uno puede alcanzar un grado de intimidad con un amigo. Ya, eso también puede ser. Pero lo que nosotros decidimos como persona contarle desde el área verbal, cuando hablamos de intimidad verbal, a un amigo y una pareja también son cosas diferentes. Ya, pero la intimidad más bien radica como en ciencia, cuando lo vemos, en lo físico, en que yo me desnudo frente a un otro, y no solamente desnudo como de despojarme de la ropa, sino que me desnudo en todos mis sentidos. Me vuelvo vulnerable. Claro, en la vulnerabilidad. Esa sería como una forma de redondear la idea. Me encanta. Y hablaste de poliamor y como que me asaltó la curiosidad, como que a ti que te deben llegar distintos tipos de pareja, ¿qué nivel, como en qué generaciones más presentes, los más jóvenes o a lo mejor son parejas mayores que de repente se transforman en esta fase más explorada, que vuelven a explorar? Todo un tema hoy en día porque tanto como que se ha mal usado como bien usado. Hoy en día a mí me llegan varias parejas que me dicen es que mi marido es poliamoroso. Y en realidad eso es infidelidad. Poliamoroso. Sí, porque uno de los conceptos básicos del poliamor es la honestidad.
Entonces las parejas que deciden ser saben que lo son, tienen reglas, son muy estructurados con sus reglas. Ellos definen, puedes involucrarte con personas que yo conozco o que no conozco, me tienes que decir, no quiero saber, hay que usar preservativo, hay muchas cosas, o sea, hay libros completos hoy en día de poliamor. Cuando no hay honestidad, eso es infidelidad, que también podemos estar o no estar de acuerdo. Ya, ojo, nosotros no hablamos de lo bueno, de lo malo, de lo normal o de lo normal. Depende del caso a caso, pero hay deshonestidad en la infidelidad, ¿ya? Y no es lo mismo que ser poliamoroso. Hoy en día se ve esto mucho más en los adolescentes, también en los jóvenes, ya están mucho menos monogamizados. Porque si hablamos de lo fisiológico, nosotros también cuando estudiamos la fisiología de la sexualidad hablamos de los conceptos sociales, culturales, de la norma y de lo fisiológico. En la fisiología nosotros sentimos deseo por más que nuestra pareja. Nosotros podemos conocer a un otro por el cual sintamos atracción, erotismo, deseo sexual. Pero culturalmente decidimos no acceder a esto porque hay una decisión de por medio. Sí. Entonces nosotros decidimos un otro para compartir la vida, una vida que no solamente radica en lo sexual, sino que tenemos un plan de vida con esta persona y todo lo que mencionamos previamente. ¿Ya? Pero hoy en día están accediendo mucho más a esta posibilidad de tener relaciones poliamorosas con una índice que le dicen, como una principal, una relación principal, pero con permiso con ciertas reglas. Está siendo cada vez más frecuente, pero más en los jóvenes. Yo creo que los adultos todavía lo ven como una opción de activar la llama. Claro. Y yo he escuchado mucho eso como, ya, y si metemos un tercero. O he tenido pacientes que lo han hecho y esto ha causado un catástrofe en la relación de pareja. Entonces también es un tema complicado cuando ya estamos muy normados de cierta forma y queremos agregar novedad. Generalmente esta novedad tiene que ser muy bien conversada, con nuevamente reglas muy claras, porque si no empiezan también los conflictos y empeora la situación. Me encanta. Oye, da para mucho de esto. Podríamos seguir hablando. Da para una Sí. parte 2. Sí, yo creo que igual, bueno, muchas gracias por abrir este espacio. Yo creo que se necesitan mucho más de estos espacios, de hablarlo con naturalidad, de poder también como, compartir cosas, compartir información, compartir experiencias, porque justamente eso yo creo que también nos sana poder hablar de este aspecto que yo siempre de repente miro, es una cosa muy loca, pero miro a la gente en la calle y pienso, todos son entes sexuales, todos tenemos una dimensión sexual, todas estas personas que yo estoy viendo tienen una vida íntima, tienen pareja o tienen una experiencia de su propia, del propio erotismo, del propio deseo y por el solo hecho de ser padre, ser madre, todos en el fondo estamos acá gracias a esta fuerza, a esta energía. La vida se la debemos a eso. Entonces siento que es muy bueno esto de poder hablar, no solamente por hablar, sino que desde este lugar que es más compasivo, desde este lugar que es más honesto, y que también es más reivindicativo y que nos saca un poco todas estas expectativas y paradigmas que tanto daño nos hacen. Entonces, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por este espacio. Sí, un placer. Me contaba la Camila que tú también tienes vas a hacer un podcast. Sí. Bueno, estamos aquí en pleno desarrollo, no tanto como esto, pero la idea es empezar igual con un podcast. Yo empecé antes de mi primera maternidad a escribir un libro, pero la maternidad es muy intensa. Sí, Tengo 2 niñas, una de 2 años y medio y una que está por cumplir 8 meses, entonces tiempo para escribir no hay, pero quizá me resulta más fácil hablar, así que por ahí estuve viendo cómo hacer un podcast y ya está todo un poco andando. Y la idea es eso, porque para una sesión quedamos cortos, se puede hablar de tantos temas en sexualidad, entonces de aquí a el próximo mes debería ya estar el primer capítulo y la idea es ir avanzando en muchos temas, tanto de niños, adolescentes, adultos, puerperios, adulto mayor. En realidad la idea es hablar de todo. Y si pudieras dejar tus redes para que te sigan, para que la gente te conozca, para que conozcan tu trabajo y puedan también entrar en ese podcast y escucharte con más profundidad. Sí, claro. Mi Instagram es DRA, de doctora, DRA.Marcela Gallo Fernández, y no tengo otro que no sea Instagram. Así que ahí me pueden seguir. Bueno, tengo otro Instagram, pero que tiene que ver con otro tema, pero ahí
pueden encontrarlo también. Bueno, Súper. Marcela, ha sido un placer tenerte. Me quedaron millones de preguntas en el tintero. Siento que como mamá aparecieron muchas preguntas para mí, como en términos de la educación sexual de nuestros hijos. Así que ahí, quienes nos están escuchando, nos encantaría saber si quieren una segunda parte con la doctora Marcela. Y muchas gracias por estar aquí hoy día. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación y si hay otra invitación, yo feliz de venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.